Muy buenas a todos. Bueno, voy a grabar un vídeo breve sobre el punto 9.1, que son vectores en el plano. Y vamos a comenzar. Primero hablo un poco de las coordenadas cartesianas. Yo creo que esto lo sabe todo el mundo. Las coordenadas cartesianas se basan en dos ejes que son perpendiculares, eje X y eje Y. Y esto nos divide en 4 cuadrantes. El primer cuadrante, la abscisa, que es la coordenada de X, es positiva. La ordenada que corresponde al eje Y también es positiva. El segundo cuadrante, abscisa negativa y ordenada positiva. Y el resto de cuadrantes lo sabéis perfectamente porque esto se da en primero de eso. Pasamos. ¿Qué es un vector? Un vector es un segmento orientado. ¿Qué significa que es un segmento orientado? Un segmento es la línea que está entre dos puntos. Uno es el punto de aplicación, o me gusta también llamarlo origen del vector. Luego tenemos el otro punto que determina ese segmento, que es el punto B, que es el extremo. Uniendo A con B, tenemos una recta. Esta recta es la que marca la dirección del vector. Y luego, el sentido, ¿quién lo marca? Pues desde el origen hasta el extremo. Si el origen es A, del origen al extremo, pues es lo que nos marca el sentido. Y luego tenemos el módulo. ¿Qué es el módulo? El módulo, si tuviéramos una regla y midiéramos cuánto mide el segmento desde A hasta B, eso sería el módulo. Esos son los conceptos clave del vector. ¿Cómo se escribe el vector? ¿Cómo se escriben los vectores? ¿Cómo se notan? Pues se puede notar o con una letra minúscula y una flechita encima, porque mucha gente tampoco utiliza flechas, o como los dos puntos que determinan ese vector. Siempre el primer punto, el A, es el origen. Y el segundo que tenemos es el extremo del vector. Por tanto, no es lo mismo AB, el vector AB, que el vector BA. Estos dos vectores no son iguales. Ya veremos luego cómo se calculan. Y no hay que saber mucho más de aquí, de esta diapositiva, tener claros esos conceptos, que luego veremos cómo se calculan. Esto lo veremos después. Vectores fijos, porque lo único que se han dibujado es una serie de vectores fijos. Tenemos el vector T, con su origen en A y su extremo en B. Vector V, con su origen en A, su extremo en B. Y otra serie de vectores más. Son vectores fijos, ¿por qué? Porque están fijos, porque se ha definido tanto el origen como el extremo. Componentes de un vector. ¿Qué son las componentes de un vector? Vamos a ver. Bueno, al vector T menos 4, 1. Bien. Para entender lo que son los componentes de un vector, lo ideal es dibujarnos aquí en el punto origen o el punto de aplicación unos ejes coordenados. Me dibujo aquí mi eje coordenado X, Y. Y ahora miro para ir de este punto, que lo vamos a llamar A de origen y B extremo, para ir de A a B en horizontal, ¿cuánto tengo que ir? Pues si aquí tengo mi origen, en horizontal, como me voy a la izquierda, será negativo, pues serán menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Por lo tanto, la coordenada X o la componente X de ese vector será menos 4. ¿Cuál será la componente Y? Pues hasta aquí he llegado a menos 4. Ahora para llegar al B tengo que subir para arriba. Para arriba es positivo. ¿Cuántos cuadritos? 1. Pues menos 4, 1. Esas son las componentes de un vector. Aquí tenéis otro ejemplo, por ejemplo este. El vector V, 5, 3. Eso es porque me voy desde el origen, que sería este, al extremo. Me voy 5 cuadritos a la derecha, positivo, y 3 para arriba, positivo. Y el resto lo podéis echar un vistazo que es exactamente igual. Eso es
la filosofía gráfica, el concepto gráfico de las componentes de un vector. Dos ejemplos de componentes de un vector. Lo que nos dice esta diapositiva es cómo se calculan las componentes de un vector, dado por dos puntos. Vamos, tenemos el ejemplo 1. Tenemos el punto, esto nos daría el punto A y el punto B. Y tenemos que calcular el vector. ¿Cómo se hace? Pues se hace como lo tenéis aquí. Extremo menos origen. Extremo menos origen. Pues vamos allá. Extremo menos origen. ¿El extremo cuál es? Si el vector AB, el extremo es la segunda letra. Pues B menos A. Pues bien, B tiene de coordenadas 8, 5, que es lo que tenéis aquí. Le resto las coordenadas del punto A. 4, 3. Pues hago 8 menos 4, que nos da el 4. Y 5 menos 3, que nos da el 2. Esos son los componentes de ese vector. Siempre extremo menos origen. Si restan, ya tendríamos los componentes, que nos da el 4, 2 que tenemos aquí. Imaginaos que ahora nos dicen que calculemos en ese vector, en vez del AB, el BA. El vector BA. ¿Cómo sería? Lo primero, gráficamente, si es de BA, pues este sea su origen y este sea su extremo. Por tanto, la flecha va para acá. La flecha irá para acá. Y esta flecha no va así. ¿Y cómo se haría? Pues extremo menos origen. A menos B. Igual, coordenadas de A, 4, 3, menos las coordenadas de B, 8, 5. Y si hacemos esto, 4 menos 8 son 4, y 3 menos 5, menos 2. ¿Vale? 4 menos 8, perdón, menos 4. Aquí falta una. Las coordenadas del vector BA serían menos 4, menos 2. Son diferentes a las de la B, por supuesto. Si comparamos ambos vectores, el AB y el BA, lo que nos daremos cuenta es que tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, pero tienen sentidos opuestos. Porque el AB va para allá y el BA va para acá. Tenéis el ejemplo 2, que es exactamente igual. Si lo queremos comprobar como lo hemos visto antes las componentes, pues igual. Para ir de A a B, me voy un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros a la derecha. Como a la derecha, eje X positivo, pues 4 de componente X. Y luego me voy 2 para arriba en eje Y. Por tanto, 2 positivos. Esas son las componentes de un vector. Bien, antes de entrar en el vector de posición, quería explicaros una cuestión. Imaginaros que nos dicen que dibujemos gráficamente el vector 1, 1. Pues vamos a dibujarlo. Como ya entendemos lo que son las componentes de un vector y lo que significan, pues lo hemos visto antes, vamos a dibujarlo. Pues yo, por ejemplo, me lo he dibujado aquí. Me he dibujado aquí el vector 1, 1. ¿Este es el vector 1, 1? Pues si cada esto es una unidad, cada esto que está aquí una unidad y aquí otra unidad, más o menos dibujado, pues tenemos que para ir de A a B, hago uno a la derecha, positiva, y uno para arriba. Pues ese es el vector 1, 1. Pero es que si me dibujo este otro aquí que me he dibujado, también es el vector 1, 1. Este es mi punto de aplicación y este es mi punto extremo. Uno a la derecha y uno para arriba, también es el vector 1, 1. ¿Puedo dibujar más vectores 1, 1? Por supuesto, todos los que quiera. Todos los que quiera que cumplan eso. Por tanto, imaginar ahora que nos dicen, dibuje usted el vector 1, 1, pero con punto de aplicación que sea, por ejemplo, el punto, voy a llamarle C0, 3. Este sería el punto de aplicación, el origen del vector. ¿Cuántos vectores hay que tengan de componentes 1, 1 y que tengan el origen en 0, 3? Vamos a verlo, me voy al origen, 0, 3, ya 0, 3, 0, 1, 2 y 3, que sería este mi punto C, ¿vale? Y ahí me dibujo el vector 1, 1, pues me dejaré el vector 1, que sería este. Porque aquí me voy uno a la derecha y uno para arriba. Este sería mi vector CD, si lo queremos llamar CD, que sería el V, sería igual a CD.
Si ya me definen el origen o el extremo de ese vector, ya solamente hay una solución. En cambio, si me dicen solamente a secas, dibujo todo el vector 1, 1, pues tengo infinitos vectores que puedo dibujar. Y eso es el concepto de vector libre. Ese es el concepto de vector libre. Y si ahora en vez de decirme eso, me dicen que dibuje usted el vector 1, 1, pero con origen, en el origen de coordenadas, que es el punto 0, 0, ¿cuántos vectores hay? Pues como antes solo habrá uno. El 0, 0 es este, y ese vector que me están pidiendo es este. Más o menos dibujado. Sería este vector. Este sería el vector 1, 1 con origen en 0, 0. Si os fijáis, en ese caso, las componentes del vector coinciden con las coordenadas del extremo. Las componentes del vector 1, 1 coinciden con las coordenadas del extremo. Y es la única vez que coinciden, que es cuando el origen es el 0, 0. Y ese es el concepto de vector de posición, que es lo que vamos a ver ahora. Vector de posición. Pues esto que hemos visto antes. Vector de posición del punto 4, 3. Pues tiene su origen siempre, los vectores de posición siempre tienen su origen en el origen de coordenadas. Pues en este caso este vector, el vector de posición, ¿por qué? Porque del origen, del punto 0 entre comillas, me lleva al punto y me lo posiciona. Pues se llama vector de posición. En ese caso, las coordenadas, las componentes del vector, coinciden exactamente con las coordenadas del punto. Lo puedes ver aquí. Este es el vector de posición del punto D, 5, 0, que coincide con su coordenada. No confundís coordenadas de un punto con componentes de un vector. Pues ya han visto que si doy simplemente las componentes de un vector, tengo infinitos vectores que puedo dibujar. En cambio, si doy las coordenadas de un punto, solamente tengo un punto que puedo dibujar. Esa es la diferencia. Y el vector de posición, si lo queréis comprobar, fijaros, OA, como lo hemos visto antes, sería extremo menos origen. A menos el origen. Sería A4, 3 menos 0, 0. Y esto me da, pues si a 4 le quito 0, 4, y si a 3 le quito 0, 4, 3. Que es justo lo que tenéis aquí. Y no hay mucho más del vector de posición. Vectores libres. ¿Qué significa? Que 2, 3, 4 vectores sean libres, pertenezcan a esos vectores libres. Bueno, el vector libre es si tenemos un vector con su punto de aplicación y su extremo. Y yo, el punto de aplicación que lo tengo fijo, se lo quito. Entonces yo este vector lo puedo mover a lo largo de todo el plano cartesiano que hemos visto antes. Por tanto, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que pasará? Pues que yo al ir desplazando este vector por donde me dé la gana, como he hecho antes con el vector 1, 1, que me ha dicho, dibuja usted gráficamente el vector 1, 1 y lo voy a poner donde me dé la gana. ¿Pero qué tienen en común esos vectores? Todos esos 1, 1 que he ido poniendo. Pues que tienen el mismo módulo. ¿Por qué miden igual? La misma dirección, porque son paralelos. Tienen direcciones paralelas. Y el mismo sentido, porque tienen la misma orientación. Pues es un vector libre. ¿Qué tendrán en común todos esos vectores libres? Pues que van a tener, como habéis visto antes, las mismas componentes. Van a tener las mismas componentes. Es decir, si yo aquí veo, para ir de aquí, de A a B, cuando tengo que ir en horizontal y cuando tengo que ir en vertical, teniendo en cuenta los signos, va a ser exactamente igual que lo que tengo que ir de aquí a aquí. Estos dos triangulitos que se han formado aquí son exactamente iguales. Pues no tienen las mismas componentes. Esa es otra de las preguntillas que había por ahí por el test. Pues esos son los vectores libres. Vectores libres, aquellos que tienen direcciones paralelas, mismo módulo, mismo sentido, y ya está. ¿Vale? Pues eso es vector libre. Cuando hablamos de dos vectores,
pues en vez de decir que son esos vectores libres, decimos que son equivalentes. Para comprobar si esos dos vectores son equivalentes. Y este vector corresponderán al mismo vector libre, porque tendrán las mismas componentes. Pues dos vectores son equivalentes, entre comillas, si son libres. Si tienen el mismo módulo, direcciones paralelas y sentido. Y luego nos dicen aquí que efectivamente que el conjunto de vectores equivalentes entre sí se llama vector libre. Porque el conjunto de vectores equivalentes tendrá las mismas componentes. Entonces yo te puedo hablar del vector libre 1, 1, que es el que dibujo antes. ¿Cuál es el vector libre 1, 1? Por los infinitos vectores que puedo dibujar. En el punto que me dé la gana, porque nadie me ha fijado nada. Y eso es lo que se diferencia del vector fijo que habíamos visto antes. Antes te definían un punto origen A y un punto extremo B. Tú dibujabas de A a B y ese vector era fijo, pues ya te habían fijado el origen y el extremo. ¿De acuerdo? Luego también dice que efectivamente forman dos vectores equivalentes, forman un paralelogramo, efectivamente, porque estos son paralelos y estos son paralelos. Y a su vez, como tienen la misma distancia de AB que de CD, esto también es paralelo. Y ese es el concepto de vector equivalente. Por tanto, dos vectores son equivalentes si tienen el mismo módulo de direcciones paralelas y sentido. Y a su vez hemos visto que también se cumple, por lógica, que tienen las mismas componentes. El triangulico que hay aquí es el mismo que hay aquí. ¿Vale? Ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 1. Desea el vector fijo VAD, aquí faltaría la flechita, donde A es 4, 4 y B 8, 10. Hallar un vector equivalente a V y cuyo punto de aplicación sea C, 0, 0. Bien, lo hemos visto aplicando la teoría. Vector equivalente. Dos vectores son equivalentes si tienen las mismas componentes. Pues lo primero que vamos a calcular son las componentes de este vector. El vector AB. ¿Cómo se hacen? Pues B menos A. Que es lo que se ha hecho aquí. Para hallar las componentes hacemos B menos A. Pues B menos A. Sería el vector. Vamos a borrar aquí. Voy a escribirlo bien. AB, vector AB, sería AB restarle A. Si a B le resto A sería 4, 4 menos 8, 10. 8 menos 4, 4. 10 menos 4, 6. Por tanto, el vector AB, este vector, tiene por componentes 4, 6. Es el vector AB. ¿Vale? Y ahora me dicen que tenga origen. Ahora me están fijando que tenga el origen en O y que sea equivalente al otro. Pues lo que yo tengo que hacer, gráficamente, para que lo veáis, es coger este vector AB y este punto, llevármelo aquí y desplazar todo esto. Y me quedará este vector naranja. ¿De acuerdo? Este vector naranja que sabemos que esto es un vector de posición. ¿De qué punto? Es un vector de posición, ¿por qué? Pues tiene su origen en O. ¿De qué punto va a ser ese vector de posición? Pues del punto que coincide con las componentes del vector, que será del vector 4, 6. Por tanto, el vector equivalente a W tendrá que ser el 4, 6. ¿Y este punto cuál será? Si este lo llamamos O y este lo llamamos D, pues este punto ¿cuál va a ser? Este punto va a ser el D 4, 6. Porque este vector que me está diciendo que dibuje es el vector de posición del punto D. Y el vector de posición del punto D coincide con las componentes del vector AB, que es el 4, 6. Y aquí, en este ejemplo, se utilizan conceptos de vector de posición, conceptos de vector equivalente, que tiene que tener las mismas componentes, y el concepto de hacer un vector equivalente a otro pasando por otro punto. Ya está. Ejemplo 2. Ejemplo 2 había un error. Ya me lo he dicho. No sé si lo habréis mirado más o menos. En vez de ser el punto A el 2, 1, es el 2, 2. Si os fijáis aquí, además está aquí dibujado. Está el 2, 2. Dice, sean los puntos A, 2, 2, B, 3, 5, C, 3, 3 y D, 4, 6. Nos pregunta si son equivalentes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hacemos el vector AB, hacemos el vector CD y chequeamos a ver si tiene las mismas componentes. Eso ya matemáticamente. Y ya lo tenéis que saber hacer. Ya lo tenéis aquí. AB, CD, cómo se calcula, se restan y se comprueba que son iguales. ¿Qué sería lo ideal hacer en este ejercicio para entenderlo? Pues dibujando.
Estamos en geometría, hay que dibujar. Dibujamos el punto A, dibujamos el punto B, dibujamos el punto C, dibujamos el punto D. Y hacemos nuestro vector. Con nuestra flecha, como va de A a B, pues de A a B. Y como va de C a D. ¿Y ahora qué haría yo? Pues chequear que se cumple la definición de vector equivalente. Vector equivalente, direcciones paralelas. Veo si esta recta es paralela a esta, que efectivamente lo son. Tienen el mismo módulo. Me mido de A a B a ver cuánto me da. Y mido de C a D cuánto me da. Que me da lo mismo, tiene el mismo módulo. ¿Y luego tiene el mismo sentido? Sí, porque la flecha va para el mismo sitio. Y si se comprueba que son equivalentes. Ahora ejemplo 3. Ejemplo 3. Ese es el vector fijo AB, donde A vale menos 2, 3 y B 8 menos 4. Hallar un vector equivalente a V cuyo punto de aplicación sea C 2 menos 1. Bien, gráficamente. Me dibujo punto A, me dibujo el punto B, lo uno y tengo mi vector AB. Ya me da un punto C, que es este, que no está puesto aquí. C. Yo tengo que calcular un punto D, que es este. Imaginaos que lo tenéis que hacer gráficamente, no matemáticamente. ¿Cómo lo haríais? Tengo mi vector AB, ¿vale? Mi vector AB, que es este, de aquí. Yo tengo que hacer un vector equivalente al C, equivalente, perdón, al AB que pase por C. Pues bien, yo me cogería, como sé que el vector equivalente va a ser paralelo, tiene direcciones paralelas, me hago por C una paralela a AB. ¿Vale? Ya tengo que esos dos vectores por ahora tienen la misma dirección, direcciones paralelas. Y ahora, como sé que tiene el mismo módulo, mido la distancia que hay de A a B y me la llevo de C a D. En el mismo sentido. Y ahí tendría ya gráficamente cómo se resuelve este problema. Matemáticamente, pues aquí lo tenéis. Calculo primero el vector AB, que es el vector V que le han llamado aquí, que sería extremo menos origen, 8 menos menos 2, que nos da 10, y la otra componente es menos 7. Y luego sabemos qué componente va a tener el vector CD. El vector CD, ¿qué componente va a tener si es equivalente a la B? Pues hemos visto antes que tiene que tener las mismas componentes, 10 menos 7. ¿Vale? ¿Conocemos las coordenadas del punto C? Sí. ¿Las del D? No. ¿Es el que tengo que calcular? Tengo que calcular el D, por tanto, CD va a ser igual a extremo menos origen, D menos C. ¿Cuánto valen las componentes de D? Son las que no conozco, por eso he llamado XY. Dos incógnitas. Pues bien, pues sería X menos C. X menos 2. Y de Y sería Y menos 1, Y más 1. Y esto tiene que ser igual a 10 menos 7. Vector CD, conozco C, pero no conozco D, extremo menos origen. A D le he llamado aquí, como si yo voy a llamar A, B o C, D, como me dé la gana. Son dos incógnitas. Y ahora igualo. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí? X menos 2 igual a qué? X menos 2 igual a qué? A la primera componente, a 10. Y luego Y más 1 igual a qué? A menos 7. Y de aquí te aparece, despejando la X, el menos 2 pasa sumando para allá, 10 más 2, 12. Y el más 1 pasa restando en el otro sitio, menos 7 menos 1, menos 8. Y el punto D, que es el extremo de ese vector, es el 12 menos 8. Y el vector equivalente es el 10 menos 7. Bueno, espero que haya quedado un poquito más claro. Y si tenéis más dudas, me la vais comentando por correo electrónico. Venga, un abrazo fuerte a todos.